Álvaro. Fuentes, nadie en esa zona. Fuentes tiene 30 metros a su alrededor, los que no aparecía ningún futbolista del Real Madrid. Montañés, dentro de Montañés, Varane, que se opta para despejar de cabeza. Es un 4 contra 4. Es cierto que cierra 3 veces que Varane ha ganado. James y Cristiano vuelven ya más efectivos del Español. Cristiano Albino que espera a cambio del ritmo de Cristiano. Mete las manos Casilla. Arbeloa va a llegar por delante de Joan Jordán. Arbeloa muy atento. Ahora está a punto de perder ante Víctor. Ponerle el diario más. Noticia referida a Rafael. Su entrega en Mayo con los servicios del futbolista francés James. Álvaro Víctor Sánchez. Sánchez Nico entrado. Para el español, parecía que la falta sobre el portugués, así lo reclama Montrao. Sacará este punto para el equipo. El último que toca es el Bravo. Ha ocurrido antes. Respecto al interés o no, el futbolista. Si quieres probar algo, puede estar ya. Un jugador impresionante, con un futuro. No, todavía no. Increíble. Pues es normal que haya equipos grandes que quieran luchar a Varane. La verdad que creo que Varane es difícil que esté mejor en ningún sitio que en el Madrid. Fuentes y Montañés. Ahí esto, expediente de ir a tapar esa banda. Cañas. Joan Jordán. Felipe Caicedo. Caicedo que avanza hacia la frontal. Juega la pelota. Víctor Sánchez. Hacia Sergio García. La pelota que juega Isco. Sacará el nombre Sergio. Estamos viendo ahora, llevamos unos minutos en los que hemos visto que Madrid a quedarse con los jugadores. Vuelve Víctor Sánchez, Fuentes consigue centrar, corta oferta córner. Yo le hemos dicho en alguna ocasión y también lo dijo en su día Ancelotti, es algo a lo que se cuenta, que el Madrid entiende que asumiendo esos riesgos al final va a sacar el equipo. Ese problema hay en uno de los puntos. Sí. Se puede salir a privada del Real Madrid por esta zona. El córner fue cerrado, la pelota que se ha producido en esa el punto donde ahora ataque el Real Club Deportivo Español. Demás sobre Álvaro. Montañés. Regate muy largo, pero eficaz para irse de Isco. Dentro de Montañés. Llegaba desde atrás Víctor Sánchez. La metió Varane y cada cabezazo de Varane es una contra del Real Madrid. Fuentes. Sergio García. Felipe Caicedo que quiere llegar a un parado que mete la pierna y lo entrache por si acaso iba pegando Caicedo. James Rodríguez. El futbolista que dejó atrás una lesión muy importante en el final. Ha encontrado su mejor nivel. Claro, usted me parece indiscutible en el centro de la zaga del Real Madrid. James Rodríguez, Rafael Varane, Pepe, Isco, el hueco y la aprovecha, por ahí se ha metido. Isco alargó, jugando con James. Eso es lo que tiene Madrid, puede ser muy bueno.
Sergio García. Queda Víctor, transformado hoy en extremo diestro, si así lo requiere la situación. Joan Jordán, jugador del filial, abierto hacia Fuentes. Yes, primera mencionada para el Real Madrid. Listo, bien ganado claramente Montañés, hace la mensaje el árbitro, muy partido el español, muy decidido en la contra del Madrid, digo, mucha gente, dentro de James, control de Cristiano, y balón que voy a jugar Cristiano del suelo, no sé si pensaba que había pitado mal del colegiado. No, yo creo que le ha metido en la cabeza la idea, una vez que se ha encontrado de espaldas a la portería, que tenía que hacer ese pase, y lo ha hecho, han llegado dos jugadores del Español. La acción de Barán, en el despeje de Cristiano, pasó la sierra muy arriba. Es punible. Entra James. Pepe. Pepe y Toni Kroos. Campeón del mundo alemán jugando con esto. Es porque reclama el colegiado, pero esta vez lo reclama en el desierto porque Morán no quitó nada. Roba la pelota Toni Kroos, creado desde la grama del Bernabéu. El cuarto quinto balón que no Valencia. Ya estamos viendo una versión bastante más próxima a ver si ha hecho que sea sexual desde su llegada al Real Madrid. James, con la derecha, también hay con problemas para encontrar su ritmo buena. Fuentes y Cañas. Cañas, Bueno, y lo que decía antes de Kroos, la línea de lo que hemos comentado en el previo, sí habrá algo de cansancio físico, sí habrá algo de cansancio mental, todo lo que hay que darse ese nivel de exigencia lo vamos a ver. Creo que pues es realmente lo que se dirige al colegiado, no tipo de juego que la tarjeta, hasta que cometió el mando de la contestación lateral, pero pidiese esa contestación. Luego al final habrá que relaja. Si en realidad lo que es el conocido es para que se ha confundido el futbolista por el centro, sea lo único que reclama el último. Sí, me voy a venir corriendo. No, hombre, si me 4 horas. Una prueba para el Real Madrid. Sí, sí, organizado el equipo para poder hacer eso, pero tiene la funciones al poseedor, adelantando el toque, la actitud, llegando bastante por fuera, porque el español sería en el medio, y bueno, pues a base de una precisión increíble en las acciones de los goles, pues han llegado esos dos goles, el primero de una combinación extraordinaria, el segundo del mundo entero, ya es por los dos porteros. Domina todo el Real Madrid al descanso en el Bernabéu con goles de James y Bale. Real Madrid 2, Real Club Deportivo Español 0. ¿Sabes qué? Cuando sea mayor me quiero casar contigo y tener 5 hijos. ¿Crees que va a funcionar? Yo creo que sí.
No. Me ha Juan Carlos. ¿Quién se llevó a la final? Siempre. No fue nadie. No puede nadie, es que hubo de 8. Toma gente, no sé qué, ¿no? Sí. Bueno, largo y solo de 8. El cuadro de 8 por todas las
Muchos operarios, Roberto, del Real Madrid, ganando algunas pequeñas calvas, algunos pequeños desperfectos y realmente el Real Madrid suele regalar el césped ahora en este partido y en los minutos anteriores a que se haga el saque inicial. No se hizo en la primera parte porque Clemente así se lo indicó a los encargados del PSG que no requería riego, segundo golpe de agua antes de comenzar el partido, pero en ahora sí, en el descanso sí que ha optado el Real Madrid por volver a dar una manita de agua al césped. Los jugadores de Español realizando los 6 que tiene Sergio González en el banquillo, los 6 jugadores de campo, pero todos con una intensidad bastante floja sin implicar que vaya a haber ningún cambio para la segunda parte. Pau López, Alex Fernández, Estuani, Abraham, Héctor Moreno, Javi López y Luque. Es el banquillo del Español, Keylor Navas, que diga Marcelo Chicharito, Nacho, que se ya realmente el banquillo del Real Madrid. El Real Madrid y el Español. El Español que se había dado mano que de cara a este partido quizá podía jugar más su medio campo. No lo ha hecho. Al final Sergio ha tomado otras medidas, pero no ha buscado esa idea de, por ejemplo, meter 3 jugadores en el centro, hacer un medio campo mucho más pesado. Digamos que ha intentado retocar lo mínimo, ¿no? Su esquema habitual, con 2-0 de marcador y de cara a la segunda parte. Bueno, yo creo que ha querido ser sólido en la defensa y ha apuntado 2 líneas de 4 para ser sólido, pero también estaba pensando en hacerle daño al Madrid, obligándole a correr hacia atrás. Pero han demostrado que le podían hacer daño al Madrid, porque ha habido 2 o 3 jugadas buenas del Español en ataque. Lo que ocurre es que Madrid se ha hecho dueño, poco a poco se ha hecho dueño de la pelota, de la iniciativa, del juego, ha dominado el balón y ha jugado el campo contrario y no le ha dado oportunidades al Español a poder demostrar que esos 2 delanteros podían hacer daño de verdad. Vamos a ver si en esta segunda mitad son capaces de demostrarlo. Yo creo que sí, y además, dado el resultado, el Español está obligado a que sus delanteros tengan más protagonismo que los Sí, está sobre el césped. Un detalle en cuanto a las equipaciones. Desde esta temporada algunos equipos llevan una banda publicitaria blanca en las medias, que lo debería, entiendo, llevar a todos los jugadores de 5 equipos por igual. Pero en el caso del Español las medias de fuentes son diferentes y no llevan ese color blanco. Un Madrid que aún seguro se le ha escapado al colegiado porque la uniformidad es uniforme. En este caso no favorece el Español porque son medidas de fuentes, bueno, visto de el Arrancecho del detalle. Va a comenzar la segunda parte. Y ahora pone la pelota en movimiento el Real Club Deportivo Español. Un Español al que le espera una semana. Con un partido que también promete interesante en el juego de Esteli ante el Valencia, con una eliminatoria abierta después del 2-1 de recibir en casa el Real Club Celta de Vigo, que ahora probablemente sea después del bajo rendimiento del Celta, realmente
un equipo más de la liga, ¿no? Del Español, uno de esos equipos con los que tiene que dar una medida mucho más competitiva, aunque estoy seguro que lo buscan en todos los encuentros. Buena Viña, derecha Viña metiendo balón inteligente para Felipe Caicedo. Es una buena pelota en el lateral del Español. Sí, lo que me extraña es que Caicedo haya querido tocar la pelota con la derecha, haciendo un gesto un poco antinatural y más forzado, pues claro, era un balón que claramente le iba a superar y con la izquierda tenía alguna posibilidad más dentro de la dificultad. Diego Colato juega con Alviña. Alviña apoyándose poca velocidad, pero sí con precisión y donde driblando y hasta que sale el hispánico. Cañas que se puede meter en un lío porque interceptó Gareth Bale. No corta con seguridad y sangre fría en Cañas para recuperar y abrir hacia Fuentes. De nuevo Cañas, Sergio Martínez. Yo creo que tiene que intentar más el español, ¿no? Que sus posesiones sean un poco más largas, que les sirva primero para descansar ellos, para meterse más en el partido, para jugar más en campo contrario y además para obligar a Madrid a correr detrás del balón y quitarle frescura. Viña se marcha de James a Villa desde el lateral del área. El balón que va. Centrar a Villa no quiere hacerlo con su pierna derecha. Le da la impresión que le toca con la izquierda. Y por eso el golpeo le sale tan defectuoso. Víctor Sánchez, sector de la grada, Roberto haciendo campaña. Sí, a favor de que se lleve un Dios. Hombre, la campaña llega tarde porque la votación ya está más hecha. Pero es que la entrega del Balón de Oro es que el lunes es a las 7 de la tarde y va a poder seguir todo el programa. Lo tenemos, como no, y estaremos. Alviña, Joan Jordán, Fuentes. Pero se les quedará con la segunda mitad. Las intenciones del Español parecen otras. Está teniendo la pelota, está intentando llegar, pero el Real Madrid está agazapado también y ya dio varios avisos muy serios. Jugadores en la zona de calentamiento, el Duque y Estuani. Que fue el futbolista del Racing de Santander y Estuani. Siempre ha salido del banquillo. Había caído Bale, se protestó una falta o posible falta de Alviña. Alviña que jugó con Sergio García, que ha intentado hacer un gol de bandera. Ha intentado el lujo total buscando la escuadra, pero en la ejecución del disparo no acertó. Sí, tiene toda la pinta de que Sergio González, entrenador del Español, les ha dicho a sus jugadores: necesitamos tener más la pelota. Necesitamos tener más la pelota, combinar más y obligar al Madrid a correr detrás de la bola. Y al menos en estos pocos minutos que llevamos de segunda mitad de ir. Arriba Sergio García Isco. El balón más de la duración. Más arriba, todo el equipo da un paso adelante. La situación ha sido dirigida por el Español. Sí, pero porque saben que si dejar todo el espacio a su espalda con la velocidad Manolín, Muñiz y salió el balón, ha sido marcando la asistente, saque de esquina para el Real Madrid. Segunda parte, el córner para los blancos. Inferiori. Javi Rodríguez. Vaya, Se lanza del área. casi no, muy casi, muy casi. De Festival Barreiro 4-0, 4-2. Víctor Sánchez, Joan Jordán, Sergio Martínez. El balón que va a llegar remontado hasta Montañez, no, porque lo quita de nuevo. Fabio Belgrano. pero otra vez Kroos es la defensa, el contraataque
un equipo regular. Terrible golpe entre Buentrao y Cañas, que hoy encontró respuesta. Todos por ahí. Pero sí, es un equipo Entre Cañas y igual. Buentrao. Está muy bien. No sé qué una premisa entre los dos equipos. Ahí están ya los médicos. Santa María y Omar. Peña Santa. Que encuentra al margen de que vaya demasiado porque no va a ser. El golpe ha sido brutal, Roberto. La nube que Merica o Dieguito. Has podido darte mucho tiempo la mirada con Marcelo, que es una de las opciones que tiene para poder contribuir a controlar que también está eso. De hecho, sí, realmente Ignacio los dos primeros pasos en la caleta, la pista, ese, estamos hablando y de vista sobre la llegada y de ahí el sube. pasarían mal,
para pensarlo mientras se recuperaba, tenía muy claro desde el principio. Pegarlo, Sergio García y Joan Jordán. Alvilla con el camino abierto, el pelota hacia con gesto a Cristiano diciendo que tiene una situación controlada. Devuelve la pelota a Víctor Sánchez a Alvilla. Peina Felipe Caicedo, llega a meter la pierna a Nacho y a dos jugadores del español. Estirándose balón tanto Sergio como Montañés. Benzema, con uno que se le da la derecha de contraataque. Benzema y dispara la frontal y se ve un pase hasta que el talento necesario dispara de Cristiano. Pero bien, peligrosidad y errores. Desde que ha lanzado el contraataque, no lo iba a hacer. Caicedo se va un pelín largo el balón y Varane aprovecha para robar. Se escapa Varane, Bale se mete por el centro, también Benzema, se cruza de los había hecho una diagonal de la mitad del campo a toda velocidad del futbolista del Real Madrid. Montañés que va ahí acompañando a Sergio García, se metía ya en fuera de juego, ahí se para el capitán del Español, centra buscando a Víctor Sánchez. Víctor Sánchez, número el primer objetivo, luego en el segundo lo que hace es pisar Casillas y sobrado esa acción del jugador del Español que va a Cartulina. No es un balón dividido y yo creo que se ha dado cuenta inmediatamente que había metido los manos. Volvemos al reloj para intentar defender de pantalla. Víctor Sánchez. No tiene sentido. Parece el juego parado. Parece que revista la importancia el problema de Casillas. Estaba en el banquillo, salió a recibir a contra cuando fue expulsado. Marcelo no lleva ni las botas de juego, va directamente en playeras normales, lo cual ya descarta directamente que tuviese en los planes de Carlo Ancelotti, en caso de necesitarle, meter al brasileño en este partido. Descarte por sus temas de espalda, serán leves y no le supondrá ningún tipo de problema para disputar los próximos encuentros, pero está claro que para este partido estaba dentro de la convocatoria con idea de completar el banquillo, no de jugar. Pero a veces en el banquillo los jugadores no están con las botas, se ponen unas zapatillas y Es el único que estaba en esa situación. bueno, pero a veces depende de los gustos, ¿no? de las peculiaridades de cada uno. Cristiano, dispara Cristiano, se va afuera. Quizá estaba como última opción. Eso sí es posible. En el banquillo, en la convocatoria, con esos problemas y en caso extremo, no sé qué caso extremo puede haber más extremo, que el turno de tu equipo haya sido expulsado. Bueno, pues por ese el otro lateral del mundo, no vamos a entrar a la vista. Felipe Caicedo. Alvilla devolviendo al ecuatoriano. Caicedo que desde ahí vamos a ver que prueba sin buscar el área o centrar, ni lo uno ni lo otro, retrasa para Alvilla. Una finta con el cuerpo, un segundo regate, deja la pierna de León y comete falta sobre la derecha Alvilla. Bueno, una vez que el Madrid se queda con 10, ahora obviamente las opciones del Español va a tener muchas más posibilidades de tener la pelota, de llegar a la portería de Casillas, porque desde otro lado que el Madrid sigue quedándose con el jugador resultado, solo de Joan Jordán, cabezazo de Pepe, a bote pronto la difícil cazar ese balón y se lo trabó Alvilla, ganó para el Real Madrid. Corre Benzema, se 5 por 3, tipo atacante, frente a quien sobre la contra de Madrid, contra de Cristiano, una firma y el disparo que te debía con bandas fuertes que llegó al límite.
bien, porque no sé si me quedaron. He visto que la acción es Cristiano al final que creo que termina golpeando a Fuentes al poner el movimiento de la pierna derecha en el remate, saqueando el cross de esquina, Isco. Esperando una banda Luque para entrar en la esquina del Español y como decía Roberto pendientes también. Luque que iba totalmente desasistido. Roba la pelota a Pepe. Que acompaña a los jugadores del Español. Fue el esfuerzo de Isco, se ha perdido la pelota de mano a mano y se ha pegado una carrera para intentar recuperar el sitio de defensa. Es ahora cuando se va a producir el cambio, tal y como avanzaba Roberto. Víctor Sánchez para que Luque Fuentes está reclamando desde la otra banda que le permita entrar a Rodrigo, que se lo permita a Recolegiado y en el Real Madrid se realizará un cambio en breve que será la entrada de Comunicado Manu y Yarmendi. Esto es amigo, ¿no? También lo que busca ahora Sergio. Montañés vemos que se va a la derecha, Luque que ha pegado a izquierdo. Ahora la superioridad la tiene que aprovechar con la virtud. Sale Casillas, se ha llegado a la porque Foto Montañés se queda por ahí. Tiene el asistente que rebotó el balón de Montañés. Por dentro ya Cayetano y Sergio García ya van a fijar a los centrales y algún lateral. Por lo cual el daño equilibra su equipo ahora en campo Ancelotti, condicionado por la expulsión roja directa a Fabio Coentrao. Es una entrada sobre Cañas. Oiga Álvaro. Arpiña. Arpiña y Coloto. Digo Coloto y Álvaro. Cañas. Ya muy adelantada su posición. Fuentes que la tocaba para Sergio García. Se ha hecho jugando por dentro. El recién incorporado Luque. Fuentes. Una de cabeza, Nacho. El balón lo recibe Cañas. A Luque. Poco menos que imposible que entrara entre cuatro defensores del Real Madrid. Cristiano Bale y Bale, perdón, que habla muy reducido el número por parte del Real Madrid, pero es que las condiciones aquí completamente no más que aguantó la línea de Sergio García de juego de la pelota del colegiado. Y ahora, salvo que sea una acción muy individual, Madrid va a intentar trabajar con Cristiano y con Bale en esas salidas al contraataque. Habrá alguna incorporación, Isco, pero no creo que tendrá el equipo formado por atrás y salvo que luego ya no se decide seguir profundizando, que puede forzar la jugada y puede marcharse de la misma manera. Al centro de Nacho y ahora la pelota hacia la izquierda. Es que se prevé mucho Nacho, pero porque juega poco en muchas posiciones, pero esta vertiente dribladora y buscando la profundidad. Pelota del alemán, al remate Barán. Se quedó muy por encima de la media Rafael Barán para cabecear esa pelota. Carrera bien centrada desde el borde del área de la carrera. Álvaro y Cañas. Yo estoy ahí preparado para entrar en el Español.
goles, fue titular de Copa y fue un buen partido contra Sergio García. Lo demás que le da un añadido de carácter al español, al margen de los futbolistas. En los partidos se suele notar. Fuentes, Pepe le cae la pelota a Luque, disparo en bueno. Se destroza por la primera. Se pudo hacerse con el balón. Español dando pasos con mucho tiempo. Que nosotros de cualquier manera buscar soluciones en el partido. Numérica. Cross. Para de Belúa. Como el futbolista del español, correcto, la función que ha comentado Sergio. Sí, trabajando ahí, intentando darle solidez a la línea del medio campo, pues se ha limitado la recuperación, ¿no? Porque la primera mitad el balón ha sido su totalidad. 20 años. John Forlán, el chaval del Disco que tras ir zigzagueando soltó la pelota para jugar con Illano. Nacho, que con el Nacho, pero un balón tan bueno para bien como para Cristiano. Para Cristiano se quedó un poco si el paso hubiera sido Cristiano, estaba muy bien, porque había ganado a Villa claramente la posición y se había quedado muy por delante de su línea defensiva con Cristiano. Es el Rayo Vallecano, jugando mal con Montañés. Sergio deja atrás a Kroos, tiene la pelota Guillermo. Fuentes. Parece que Squadi ha salido para que Sergio García retrase su posición y juegue más liberado. Kroos, Cristiano y Bale. Además es una contra de dos contra el español. Hombro y brazo a la milla para llevar a Gareth Bale. La amarilla lo mismo que la tiene Fuentes. Pues el Real Madrid, Cristiano tiene amarilla. Y una derrota directa. Listo. Boca y Cielo, Bastoni, Kroos y Gianni. Extraño, se atreve de una forma literal. Nacho. La posesión está intentando darle un ritmo al partido. Pelota para Nacho, Nacho que pone el pase atrás. El jugador de los directos no es Paíso. Luque, muy corto, no aprovecha Pepe. Pepe. Peter intenta aún así el gesto afirmativo de Gareth Bale de que está ganando.
Atlético de Madrid en el Bernabéu, luego volverá a la Liga el próximo fin de semana. El domingo, Getafe de Granada. Cañas, Fuertes, Luque, Sergio García, vuelve la pelota Luque, Pepe, Isco, porque tiene que irse, la pelota al espacio, Luque abre hacia Fuentes que tiene tiempo para preparar el centro, la pelota de Fuentes. Era un Pepe y Felipe Caicedo, el balón no va a salir, cogió mucho efecto. Montañés, Arvilla, altísimo de Arvilla y buscando mal dirigido. Fuentes, Cañas, Álvaro. De Fuentes. Luque, pero se cruzó de por medio por esta Vasco. Cristiano de nuevo dirigido a sacar el game. Cristiano que va al punto de Peandi. Aguanta mucho el balón. Cristiano termina la jugada. Se lo olvidó el que va a sacar de banca. Llaga, Pepe. Cristiano me encuentra. Cristiano quería mover una descontada que llega un oportuno Hugo Cross. Insisto, parece que no es tan fácil. Yo lo he tenido claro en ningún momento en casa. Cristiano para Isco, que va a la izquierda, Isco al final cuenta con él, el lateral que va a poner el centro de Infladito, marca la pelota y productividad, un rendimiento en sus minutos, y ahora ya estamos llegando al 31 de la segunda mitad.
opción para esta jugada de ataque, dada la calidad de un futbolista individualista, como sale desde medio campo, driblando 2-3 jugadores, supera la presión del Español y a partir de ahí Madrid puede combinar, puede tocar y dar para que se incorporen los dos laterales a la pantalla. Igual cambia, entre otras cosas, Roberto, las decisiones que estaban abocando los entrenadores. Sí, va percibiendo plenamente el segundo final del partido, quedan menos de 15 minutos para que termine el encuentro en el Real Madrid. Se está descargando el Chicharito y la medida de la situación para hablando dos estrategias diferentes para realizar el Chelsea y lo vemos después de Sergio Villa tiene que tomar